Hola, soy Diego López Alonso. Le doy de nuevo la bienvenida a Biología de la Homosexualidad, donde vamos a ver el capítulo 4, continuando con las evidencias de diversos campos científicos. Desde hace tiempo se sabe que los cerebros de mujeres y hombres son anatómicamente diferentes. Llamativamente presentan diferencias en las partes del cerebro involucradas en la sexualidad. Más recientemente, además de estas diferencias anatómicas, se han puesto de manifiesto diferencias funcionales, ligadas al sexo. En suma, existe una evidencia clara de la existencia de cerebros masculinos y femeninos. Paralelamente, se ha encontrado que la anatomía cerebral de los gays, en muchas de las zonas sexualmente diferenciadas, es similar a la de las mujeres heterosexuales y diferente de la de los hombres heterosexuales. Y lo mismo sucede con las diferencias funcionales relacionadas con el sexo. En suma, el cerebro gay es igual al de una mujer heterosexual y diferente del de un hombre heterosexual. Aunque apoyada en un número de estudios considerablemente inferior, se ha encontrado también una situación similar en la homosexualidad femenina. El cerebro de una lesbiana se parece más al de un hombre heterosexual que a una mujer heterosexual. Recapitulando la información disponible, podemos decir que el sexo genital es un mal indicador de la orientación sexual, porque los individuos de sexo masculino, en su mayoría presentan atracción sexual por las mujeres, ginefilia. Hay un porcentaje minoritario pero significativo de individuos de sexo masculino que tienen androfilia, que tienen atracción sexual por los hombres. Igualmente, las mujeres de sexo femenino presentan en su mayoría tendencias androfílicas, es decir, se sienten atraídas por los hombres, pero hay un porcentaje minoritario pero significativo de mujeres que tienen ginefilia, se sienten atraídas por otras mujeres. Por tanto, vemos que el sexo genital a veces coincide con la orientación sexual, a veces no coincide. En cambio, el sexo cerebral siempre coincide con la orientación sexual, de tal modo que los cerebros masculinizados exhiben ginefilia, es decir, sienten atracción sexual hacia las mujeres, y los cerebros feminizados sienten atracción sexual hacia los hombres, androfilia. Por tanto, el sexo cerebral es un buen indicador de la orientación sexual. Nos encontramos, por tanto, con que seguramente las zonas cerebrales, las áreas cerebrales que están diferenciadas sexualmente, son las determinantes de la orientación sexual. De acuerdo con la teoría neuroendocrina prenatal, el sexo cerebral, la sexualización del cerebro, se provocaría por el ambiente prenatal biológico, esencialmente los baños hormonales que experimentaría el cerebro, y por ende determinaría la orientación sexual. Durante muchos años los críticos con las explicaciones biológicas negaban absolutamente toda implicación de mecanismos biológicos en la orientación sexual. Actualmente los modernos defensores de la hipótesis sociocultural aceptan al menos que hay cerebros masculinos y femeninos, pero sostienen que las modificaciones cerebrales son el resultado del ambiente sociocultural, postnatal, a lo largo de la vida del individuo. Las evidencias genéticas que vamos a presentar y discutir son de tres tipos: de estudios de familias, estudios de gemelos y estudios de asociación de secuencias genómicas con la homosexualidad. En este tipo de estudios se buscó si había diferencia en la incidencia de la homosexualidad entre distintas familias.
y se vio que la homosexualidad viene por familias. Así podemos ver en este cuadro, en esta tabla, cómo las familias con algún hijo homosexual tienen más probabilidad de tener otros hijos e hijas homosexuales que las familias que no tienen previamente ningún hijo homosexual. En este otro cuadro podemos ver cómo también las familias con alguna hija homosexual tienen también más probabilidad de tener otros hijos e hijas homosexuales. Estos resultados se explicarían desde el punto de vista de la hipótesis biológica porque, como sabemos, los hermanos comparten genes. Por tanto, ya que comparten genes, comparten caracteres. Algunos de esos caracteres podría ser la homosexualidad y explicaría el por qué hay mayor incidencia de homosexualidad en las familias que tienen ya antecedentes de homosexualidad. Por su parte, la hipótesis sociocultural defiende o sostiene que por el hecho de ser hermanos, los hermanos comparten un ambiente. Por ejemplo, padres comunes, familia, amigos, etc. Y el hecho de compartir ese ambiente determinaría la probabilidad mayor de compartir caracteres, entre otros la homosexualidad. Por tanto, en este caso, como vemos, las dos hipótesis pueden presentar una explicación plausible de los resultados observados. La falta de capacidad resolutiva de los estudios genéticos de familias se trata de resolverla mediante el estudio de gemelos frente a mellizos. Los gemelos son 100% idénticos desde el punto de vista genético. Los mellizos, en cambio, son como hermanos ordinarios, solo comparten un 50% de los genes en promedio. En estos estudios, si el carácter estudiado es transmitido genéticamente, se encontrará siempre más parecido entre los gemelos que entre los mellizos. Si el carácter, por otra parte, está determinado de manera estrictamente genética, ninguna influencia ambiental, la coincidencia entre gemelos será del 100% y el índice de correlación entre gemelos será igual a 1. En la misma medida que un carácter es influenciado por el medio ambiente, disminuye la influencia genética, de modo que la coincidencia entre gemelos baja del 100% y el índice de correlación baja de 1. En la siguiente tabla se muestra el valor estimado de la correlación entre gemelos y mellizos para dos caracteres relacionados con la sexualidad: la orientación sexual y el número de parejas sexuales, en mujeres y hombres por separado. Se puede observar que en todos los casos la correlación es sensiblemente mayor entre gemelos que entre mellizos, o sea, es groseramente proporcional al grado de parentesco genético. Luego, tanto en hombres como en mujeres, la orientación sexual y el número de parejas sexuales están genéticamente determinados. No obstante, el hecho de que la correlación entre gemelos sea bastante inferior a 1 es indicativa de una importante influencia ambiental sobre ambos caracteres. Este tipo de estudios pretende encontrar asociaciones significativas, no aleatorias, de determinadas secuencias genómicas del ADN humano con la orientación homosexual. Todos estos estudios se han hecho investigando solo la homosexualidad masculina. No hay ningún estudio hecho con la homosexualidad femenina. El estudio primero que se hizo por parte de Hammer y colaboradores en 1993 identificaba una región del cromosoma X
como estrechamente ligada con la homosexualidad masculina. Este estudio fue muy criticado y no fue completamente replicado. Tuvo una réplica inmediata del propio grupo de Hammer y dos en contra, con resultados contrarios a los presentados por ellos. No obstante, un metaanálisis de los estudios corroboró los hallazgos respecto al cromosoma X. Se han hecho también estudios modernos con GWAS, dos de ellos muy recientes y con muestras amplísimas, y la conclusión que se extrae de ellos es la siguiente: que hay un componente genético en la orientación sexual y que la contribución genética no se puede reducir a un gen, el gen gay famoso, o unos pocos genes, sino a un gran número de ellos con pequeños efectos aditivos, un caso típico de lo que se llama herencia poligénica. Encontramos un par de problemas con los estudios de gemelos. En primer lugar, que la concordancia entre parejas de gemelos o mellizos se ha determinado mediante autoinforme, sin controlar la veracidad de las respuestas. Y, por otra parte, que el número de parejas de gemelos homosexuales es muy pequeño, lo que resta fiabilidad a los cálculos estadísticos. En suma, no podemos basar ninguna conclusión solamente en datos de gemelos. Los datos de estudios de gemelos tenemos que considerarlos únicamente como indicios de la existencia real de un componente genético en la orientación sexual, pero del cual desconocemos su importancia cuantitativa real. Análogamente, debemos considerar que la orientación sexual tiene un componente ambiental del cual también desconocemos su importancia cuantitativa. En cualquier caso, debemos puntualizar que el componente ambiental del que hablamos no es necesariamente social o sociocultural exclusivamente. En este ambiente se incluyen también factores biológicos como, por ejemplo, el número de hermanos mayores que da lugar al efecto FBO, la carencia circunstancial de receptores de testosterona en la superficie celular de las células diana, la concurrencia temporal de una infección microbiana que interaccione con los estrógenos, etc. Por otra parte, los estudios genómicos han detectado variantes genéticas significativamente asociadas con la homosexualidad masculina.